de reacción frente a riesgos como el sismo. El día de ayer hemos tenido una experiencia que hubiera podido ser más grave. Por eso hemos invitado al señor Juan Manuel Arribas, quien es el director ejecutivo de la Asociación de Hombro a Hombro, especializada en intervenir cuando hay emergencias humanitarias. Pero esta vez viene acompañado de Daniel Chappell, coordinador del Comité de Radio, que es una institución que reúne las principales cadenas radiales de nuestro país. Y ambos vienen para hablarnos sobre cómo ven el comportamiento que los ciudadanos debemos tener cuando hayan amenazas ligadas a un sismo. Señor Arribas, muy buenos días. Comencemos buenos días, con usted. ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenos días. Cuéntenos, por favor, cuál es esta relación que ha establecido usted con el Comité de Radio a través de Daniel Chappell. Sí, mire, Hombro a Hombro es un frente empresarial que trabaja canalizando la solidaridad del sector privado en primera respuesta. Salimos a apoyar, hemos estado en esta cabina N veces difundiendo y promoviendo más participación, pero otro de nuestros pilares estratégicos es la preparación. La preparación es quizás más importante que la primera respuesta para que la población esté enterada de lo que tiene que hacer, esté educada en lo que tiene que hacer antes, durante y después de la ocurrencia de un desastre. Por eso es que es aquí donde la radio tiene una función importantísima para hacerle llegar a la gente la información más adecuada sobre cómo enfrentar estos desastres. Acá nos tenemos que esperar lo que el Estado o que INDECI o lo que los bomberos van a hacer por nosotros, sino lo que cada familia va a hacer por enfrentar el tema. Correcto. ¿Y cuál es la parte que le toca al Comité de Radio, señor Chappell? Bien, en realidad quiero aprovechar la coyuntura de lo que ha sucedido el día de ayer y además para comentar que una semana atrás hemos recibido la noticia de que la Comisión de Transportes y Comunicaciones ha recibido este proyecto de ley para incorporar el chip de FM como una obligación en la importación en los teléfonos, ¿no? En los teléfonos celulares. Allí... Pero esto estábamos esperando hace años, ¿no? 2013. 2013. Va a mirar, 12 años de paciencia para que el sentido común se imponga. Pero en realidad, y eso es algo que creo que hay que celebrar, porque todos los esfuerzos siempre estuvieron centrados en el MTC. Y tanto ministro como Pasoy e incluso el actual tratando de convencerlos de la necesidad de incorporar. Y yo les puedo decir, hace como un par de años tuvimos una reunión con el equipo de asesores de la congresista Camones. Y hace como 2 semanas nos llama y nos dice, el proyecto de ley está listo. Es más, yo creo que había olvidado incluso de qué se trataba. Y tiene tan solo 2 artículos, que es como Argentina, como Chile y como México lo han puesto. ¿Y en qué consiste? Allí es donde dice, la facilidad técnica de origen en la fabricación puede habilitar el chip de FM, habilítese y tráigase así para comercializar. Es decir, por ejemplo, un iPhone que no tiene chip de FM podrá entrar al país porque no tiene la habilidad técnica ni siquiera en el origen. Entonces, todas las marcas que tienen habilitable el chip de FM deben traerlo habilitado al Perú. Eso nos garantizaría hoy, según la proporción que se puede calcular en el mundo, que un 80 o 85% de los celulares en el país, es decir, estaríamos hablando de 32 millones de celulares en el Perú, tendrían su chip de FM habilitado, entre otras cosas para situaciones como riesgos de desastres. ¿Cuál es la ventaja en el momento en que ocurre un sismo de tener esta habilitación? La ventaja es total porque hay una necesidad humana, natural, muy vigorosa de entender qué está pasando, dónde fue el sismo, dónde fue el epicentro, qué tenemos que hacer. Vaya usted, aléjese del mar porque viene una ola. Hay una necesidad muy grande en la población. Tanto es así que en los combos de supervivencia que se llama la mochila emergencia y la caja de reserva, se recomienda con mucha insistencia que se coloque una radio porque es una necesidad humana estar al tanto. ¿Y el chip permite que el celular funcione como una radio a pilas? Así es, porque digamos, el cable para la conexión funciona como antena. Y entonces ahí donde se cayó la señal, donde se congestionó, donde no hay posibilidad de recibir mensajes,
en los momentos iniciales, uno puede conectar la radio y saber de qué se trata. Aun cuando no haya señal, Aun cuando no haya señal de celular. el teléfono celular, uno Exactamente. podría conectarse a la radio, a la FM. Todo el tiempo que sea necesario, sí. Y hay que tener un tema importante, hay que entender un tema. Cuando venga un gran desastre, un 8.8, lo primero que se va a caer es la telefonía o la internet. Estos teléfonos, a través de los teléfonos celulares, van a poder tener acceso a radio sin necesidad de que haya internet. Entonces es vital para que la gente esté informada sobre lo que ha pasado y qué es lo que hay que hacer. Bueno, ha sucedido ya en otros países cuando hay sismos importantes, se corta la comunicación internet y solamente se puede utilizar teléfonos a transistores, es decir, una tecnología más antigua, pero que sabe sobrevivir a estas circunstancias. Claro. Así es. Mávila decía bien, lo primero que hace uno cuando hay un evento de ese tipo es informarse en qué circunstancias estoy, qué ha pasado en los barrios donde hay la gente que yo amo, mi familia, mis parientes, hijos, y debo ir o no en auto, está bloquada la circulación o no, no me entero de lo que pasa. Claro. Y efectivamente puede suspenderse la comunicación a internet. Si no hay radio, estamos totalmente desinformados. Sí, y eso es desde la perspectiva, digamos, del consumidor y sus necesidades, como bien decía Juan Manuel. Si uno lo mira desde el lado de la política, es decir, de quien hace lineamiento de comunicación, uno debería mirar el ejemplo de otros países que tiene 3 principios fundamentales. En un desastre, esto es un asunto de seguridad pública, es decir, todos deben recibir el mensaje. En un desastre, esto es un asunto de máxima accesibilidad. Nadie debe quedar fuera porque tengo yo prepago o pospago o porque tengo radio. Es decir, de todas las formas debo darle acceso a la gente para que se informe. En un momento de desastre, la redundancia es vital. Si las personas tienen que recibirlo por radio, por internet, por televisión, por cable, por mensajes de outdoors, por donde sea, porque hay una emergencia Claro. grande. Quisiéramos conocer un poco más sobre los casos que mencionaban ustedes de experiencias en otros países de pronto. Puede ser interesante ver cómo ha funcionado esto y cómo, digamos, ha beneficiado lo que podría convertirse en una realidad en caso de que siga prosperando este proyecto de ley. Pero debemos cumplir con el gran resumen de la hora, 8:59, y regresamos con nuestros invitados. Claro. Con 5 minutos de la mañana continuamos conversando en la cabina de RPP con el señor Juan Manuel Arribas, director ejecutivo de Hombro a Hombro, y Daniel Chappell, coordinador del Comité de Radio. Estamos hablando de un proyecto de ley que impulsaría que en todos los teléfonos celulares esté habilitado el chip de la FM. Esto quiere decir que convertiría su teléfono celular, ¿no?, en algún momento en una radio que podría captar la señal de la FM. Del aire. Del aire, exactamente, ¿no? Aun cuando no haya señal de internet, podría uno conectarse a la información y a una transmisión de radio. Ahora, les preguntaba antes de ir a la pausa y escuchar el gran resumen de la hora, por ejemplos, situaciones que se hayan suscitado en otros países, digamos, que demuestren el beneficio o el perjuicio cuando no existe también esta posibilidad. Claro, les comentaba y efectivamente que el Perú fue pionero de algún modo tratando de implementar este mecanismo a partir del año 2013. Para entre el año 15 y 16, el comité compartió con el CIRT, con la Sociedad de Radio y Televisión Mexicana, sobre los avances que habíamos tenido, aún infructuosos. Y para sorpresa nuestra, en el año 2017 es México el que toma la iniciativa y logra ser el primer país, inmediatamente seguido por Chile, en ser los 2 primeros países altamente sísmicos como nosotros, en tener un sistema que obliga exactamente con el mismo tipo de artículos que esta propuesta de la congresista Camones. Ahí donde la facilidad técnica lo permite, habilítese. Y para los que ya tienen un teléfono celular y lo pueden habilitar, la Telefónica de algún modo
haga las gestiones para bajar el software o para darle facilidades. En este momento, quien tenga esa posibilidad puede bajarla, acceder a la radio. Las compañías de telefonía deberían poder hacer el esfuerzo por habilitarlo. Algunos se supone que son más fáciles que otros, pero hoy día simplemente si el chip no está habilitado, no hay manera de poderlo prender. Entonces, esta norma dice, en esta transición, donde se pueda, y a partir de ahora, todos los que lo tengan, para que lo puedan bajar. Ahora, este proyecto de ley parece estar a punto de ser aprobado, por lo que he comprendido, ¿no? Acaba de entrar a la Comisión de Transportes, por lo tanto van a invitar a todos los participantes a que expresen sus opiniones. Señora Camones ha sido presidenta del Congreso, esperemos que tenga la fuerza suficiente para hacerlo aprobar, porque es un proyecto de ley que va a oponerse a la actitud de algunas operadores, algunas empresas de telecomunicaciones, de telefonía móvil, que bloquean el chip. Porque yo recuerdo que hace un cierto tiempo, cuando yo todavía era joven, los teléfonos celulares de primeras generaciones, todas tenían radio. Y no había duda de que uno podía acceder a la radio, a la FM, a través del celular. Luego fueron bloqueados por el interés de que se use la radio digital, que les permite poner publicidad y todo lo demás. Eso supone que este proyecto de ley sea debatido y discutido y que se opongan argumentos contra los intereses de las empresas de telecomunicaciones. Sí, creo que la tarea de los medios de comunicación radiales y la comprensión del Congreso es que se entienda de que probablemente la visión comercial no solo no es tan buena como la solución de tener para efectos de gestión de riesgo de desastres una opción tan necesaria como esta. No es tan buena para saber que en el Perú una altísima proporción de las personas en el Perú tienen cuentas de prepago y por lo tanto no es que puedan estar conectadas todo el tiempo porque tienen una canasta de gastos que les obliga, digamos, a matizar la ejecución de sus gastos mensuales. Y finalmente, no es tan buena porque el consumidor debería tener el derecho de decir, voy a escuchar radio, voy a ir por el streaming, quiero entrar a las páginas web, quiero ir a mis redes sociales o quiero hablar por teléfono. Y en esta mayor apertura para que las personas decidan, las telcos deberían verse como que están dándole más bien más chances a un consumidor. Claro. Entonces, ir por el lado cortoplacista de decir, no, quiero bloquear a la radio, en realidad no solo afecta a la gestión de riesgos, desastres y una emergencia, sino también a la libertad de elegir de los consumidores. Yo quisiera que nos digan una palabra sobre esta relación virtuosa que se ha generado entre Comité de Radio y Hombro a Hombro. Ustedes tienen vocaciones diferentes. Hombro a Hombro es el terreno, es la emergencia, es la ayuda humanitaria directa. Mientras el Comité de Radio es garantizar que hay un espacio de comunicación radial garantizado y legal en todo el territorio. ¿Qué es lo que han hecho juntos? Tengo entendido que hay una iniciativa muy interesante para que se ponga a la disposición de las regiones todo lo que puede ser relevante desde el punto de vista de riesgos naturales para la población. Riesgos en general creados por el hombre o por la naturaleza. Efectivamente, hemos desarrollado una central informativa entre Hombro a Hombro y PIAR para, con el uso de inteligencia artificial, tener acceso a información oficial para extraer de estas instituciones oficiales todo lo que les sea relevante a las personas de una región determinada. Y con inteligencia artificial se arma guiones de radio, posts de Facebook, posts de Twitter y programas macrorregionales de televisión y se ponen a disposición de manera gratuita a los medios de comunicación regionales para que ellos puedan retransmitir esto a la población. De esa manera... ¿Los gobiernos regionales los que deben retransmitir eso? No, los medios locales. Los medios medio. Sí. Correcto. ¿Cuánta información o cuál es el tipo de información a la que se puede acceder? La temperatura
si va a llover, si no va a llover, si la quebrada tal va a bajar, si la carretera de penetración a Chulucanas está interrumpida, si la marea va a estar alta, a qué hora, cuántos metros en el puerto, en alta mar, la veda de los animales, la visibilidad, la operatividad de los aeropuertos, porque es información zonas que viene de ¿cuántas críticas instituciones oficiales? del INGEMET, del CENAMI, de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú, de ANA, de Produce, etcétera, etcétera, fuente oficial, ¿no? Si me permites, algún día quisimos hacer el ejercicio de decir, a ver si trabajáramos solo con los datos de Huancavelica, ¿cuánto nos demoraríamos para hacer esto sin inteligencia? Y era 4 horas para hacer un noticiero de 3 minutos por la cantidad de datos que hay que sacar. Pero ahí terminan leyendo, por ejemplo, los mapas directamente. Termina extrayendo los datos nacionalmente y hemos hecho pruebas incluso hiperlocales, por ejemplo, como para hacer una prueba de alerta de tsunami de Bayóvar, como para hacer una solo sobre el clima y las condiciones de riesgo en Yauli, en Junín. Y lo puede hacer y lo extrae. Entonces, esto, por ejemplo, lo utiliza actualmente RPP para todas sus regiones, para las 6 retransmisiones de los cortes locales que tiene. Ahora, en esta época del año hay una carencia grande de parte de los servicios públicos. Si está lloviendo por encima de ciertas proporciones en altura, va a haber un huaico que caiga hasta la costa. Pero acá uno se informa del huaico cuando tienes el agua encima. Y es curioso porque el INGEMET se lo pronostica y nos los pronostica a todos faltando 48 horas. Porque, digamos, en la fórmula, para que todos entendamos, agüita más tierrita es igual a barrito. Ellos tienen una, digamos, medición de todas las quebradas y los tipos de suelos. Imagínense ahora con el dato en línea que tienen del CENAMI y la cantidad de precipitación. Hay un momento que dicen, este suelo se está saturando, este suelo está con riesgo, aquí hay población en riesgo, centros de salud en riesgo, tienen una información, por ejemplo, de riesgo educativo, cuántos niños podrían estar en peligro por los posibles deslizamientos que afecten un colegio. Pero es tanta la cantidad de información que solo un mecanismo de IA podía hacerlo. Inteligencia artificial. Sí. Muy bien, felicitaciones por esto y tomamos muy buena nota nosotros. Viviendo en un país difícil y con muchas sorpresas. Me gustaría adelantar que ese ejercicio que hay ido haciendo está creciendo, estamos buscando nuevos usuarios para que nuevos targets que puedan realmente utilizar, como por ejemplo los agricultores, los pescadores, zonas más alejadas, más certificadas, más específicas, y está siendo visto por otras instituciones del planeta que están viendo esto como un modelo. Creo que el Foro Económico Mundial, nada menos. El World Economic Forum, el 6 de enero publicó un artículo sobre la innovación y tecnología, y en el mes de junio estamos yendo a Ginebra a exponer este caso como un caso de éxito. Nos manda, mundial. por favor, lo del foro. No hay ninguna razón para que no difundamos acá las buenas noticias, frutos de iniciativas audaces, como la que nos han venido a anunciar. Muchísimas gracias por su presencia y gracias sobre todo por el servicio que están prestando a un país que está siempre amenazado de sismos, entre otras desgracias. Estaremos atentos de que el Congreso también esté a la altura. Claro que sí. Y que este caso ya no sea una exigencia, sino, como tú dijiste, Fernando, que prevalezca el sentido común y tengamos una norma que nos ponga listos para ayudar a la población. Nos mantiene informados para ver Claro. cómo Gracias, avanza el buenos días, Congreso y si ambos. podemos elogiar eso del Congreso. No tenemos tantas ocasiones de hacerlo, ¿no? No, ahora, sí, estamos esperando desde 2013, como que ya llegó, ¿no? Ya llegó. El momento. Gracias a los dos por estar con nosotros esta mañana. Escuchamos a los anunciantes a las 9:16.